Adelante, bienvenidos todos sea un programa nuevo de Conexión Global RD en este nuevo sábado para todos ustedes. Oliver Jiminián, Víctor Tineo y Manuel Escalante con las mejores incidencias de los temas globales y nacionales en República Dominicana y en el mundo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Conexión Global RD en Instagram, Conexión Global R en Twitter y también entrar a nuestro canal de YouTube Conexión Global RD y activar las notificaciones para que reciban todos los programas y puedan darnos seguimiento en las redes sociales que tenemos para ustedes. Bienvenidos a su programa y saludo directamente de una vez para aprovechar el tiempo a Víctor Tineo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, saludos Olivier, muy buenos días a todos nuestros amados televidentes de Conexión Global RD. Un sábado más de tiempos de coronavirus. Esperamos que esta pandemia pueda ya ir haciendo lo que le llaman la curva, ¿no? El proceso de curva hacia abajo para que podamos ya entonces entrar a vivir una vida normal. Pero mientras tanto, estamos en tiempos de coronavirus. Paso inmediatamente con Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Muy buenos días, feliz sábado. Recuerden que aunque Víctor y yo y Olivier y el equipo de Conexión Global RD daríamos lo que no tenemos porque todo vuelve a ser normal, no, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que se está llamando la nueva normalidad, que es aprender a vivir con el COVID-19 en lo que se encuentra una vacuna eficiente. Penosamente no la tenemos aún certificada, pero hay algo que sí podemos hacer y es observar las normas prudenciales, el distanciamiento social por un lado, y esto que yo tengo puesto, que lo hice a propósito, para recordarle que usted no puede salir de su casa ni de su carro sin protegerse ojo, boca y nariz. Anticipo que observo, atención salud pública, que muchas personas usan el tapaboca, como le decimos, pero no tienen el cuidado, salvo lo que usamos lentes, pues recetado, de usar el protector. El COVID-19 entra por los ojos, por la boca, por la nariz. Entonces, protegerse los ojos también es importante. Siempre recordamos que las mascarillas más eficientes son las que tienen filtro. Tenga eso pendiente, porque la otra, recuerde que respiramos el dióxido de carbono, que todavía no se ha determinado el grado de daño, pero hay que ser prudente. Soy Manuel Escalante, este es su espacio y hoy tenemos un invitado de sección que forma parte, me quito ya mi tapaboca, del staff de Conexión Global RD. Nos referimos a nuestro amigo, socio, amigo, colega y parte fundamental de Conexión Global RD, el señor Giovanni Báez Aufán, porque nos encanta decirle Aufán y decidimos que el Báez va primero. Bienvenido, Giovanni, Conexión Global RD. Gracias por la presentación. Muy buenos días. En efecto, tengo que decir algo. Siempre desde cuando niño, recuerdo, siempre Aufán. Siempre decía, también soy Báez. Que debiste decir primero Báez, para evitarte problemas con la Aufán. Por cierto, cuando presentaba a Giovanni, de un gran amigo, no les dije que Giovanni es licenciado en diplomacia y servicios comerciales, pero además es el director servicios internacionales. Servicios internacionales, pero además es el director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo. Con Giovanni vamos a estar hablando hoy en Conexión Global sobre un tema impresionante. ¿Usted se ha preguntado qué era del mundo antes del COVID-19? ¿Se ha preguntado qué está pasando en el mundo a propósito del COVID-19? Y usted, al igual que yo, se ha preguntado ¿qué nos dejará el COVID? ¿Y cómo estaremos después de COVID? Esos tres temas los vamos a estar viendo en el bloque 1, bloque 2 y bloque 3
de la misma forma en que se lo expresé. Giovanni, ayúdanos. ¿Qué era del globo antes del COVID-19 predominantemente preponderante? Bueno, si nosotros haríamos un análisis, tenemos que hacerlo en el contexto de las regiones. Si nosotros partimos, por ejemplo, de Oriente, estaría obviamente el tema del desarrollo de China, de la República Popular China, su expansión, no solamente en América Latina, y la pugna con las potencias, la potencia hegemónica local también de Estados Unidos, y el tema, por ejemplo, del 5G, el tema, por ejemplo, de los espacios y rutas económicas en América Latina. Y ya tomando como referencia África, la expansión igual de China en África, el uso de China de los recursos naturales que ofrece el continente africano y en especial los estados subsaharianos con el tema de algunos de los metales raros y también del petróleo tan necesario para movilizar la economía. Pues ahí vemos entonces un tema vinculado también con el comercio y la expansión geopolítica. Si nos vamos hacia Europa, vemos que los estados europeos de Oriente, antiguos miembros de la Yugoslavia y su acercamiento hacia China, pero no podemos dejar atrás aquel gran zumbido que dejó el acercamiento entre Italia y la República Popular China. Igual en esos momentos previos se coqueteaba con la idea de España y China. Si nos movemos al Medio Oriente, pues China y su acercamiento, y digo acercamiento entre comillas porque es una relación bastante peligrosa, no por el tema político, sino por los compromisos económicos de China e Irán. Digo peligrosa porque China se convirtió en uno de los principales clientes de hidrocarburos de Irán y ese hidrocarburo se exportaba bajo las seguridades del Estado iraní, bajo un costo enorme, o sea, sin por medio estar hablando de aseguradoras y demás, sino que todo bajo riesgo de Irán, en una maniobras casi desesperadas de paliar un chin, de disminuir un chin, un poco los efectos del embargo internacional de Irán. Entonces, por otro lado, el acercamiento de China en temas de tecnología con Israel y moviéndonos hacia Oriente, pues la pugna por los mares de rutas comerciales, sobre todo el denominado Mar del Sur de China, que es uno de los temas más controvertidos, que afecta no solamente a Vietnam, no solamente a mares de navegación de Corea, sino de Corea del Sur, me refiero específicamente, sino también de Japón, y ni mencionar las Filipinas, y obviamente la expansión de China en Singapur. Bueno, eso sería Giovanni, en una perspectiva. Lo que tú has estado diciendo, Giovanni, sí. en lo que tú has estado expresando, suena mucho una palabra, China. Uh-huh. Háblanos de China antes del COVID. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto China por aquí, China por allí? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Hay una hegemonía? Tendría que señalar que es el país con mayor expansión económica y el país con la política exterior más agresiva que se ha estado estudiando en los últimos 15 años, sin duda. Cuando hablamos nosotros de los temas geopolíticos y la expansión del comercio chino, pues ya eso queda claro. Vimos en un repaso cómo acapara todas las esquinas de los continentes, pero olvidé Oceanía. China tiene literalmente aislada, o mejor dicho, ha aprovechado el aislamiento geográfico de Australia. Es un tema interesantísimo de estudio, pero vemos cómo esto de alguna manera disminuye o toda esta problemática, incluyendo, y tengo que hacer acopio del tema,
del tema del 5G, que era otro de los temas en disputa en la famosa guerra comercial con Estados Unidos, porque ya no es solamente un tema comercial, sino también un tema estratégico, un tema de inteligencia, un tema de dominio de la data y de un mercado que se abre, del mercado de las cosas inteligentes, ¿no? Del ciberespacio, profesor, el ciberespacio, que es lo que va a definir el mundo en los próximos años. En efecto. Pudiéramos decir entonces, maestro Giovanni Báez Aufand, que antes del COVID estábamos asistiendo a un debilitamiento del multilateralismo, a un fortalecimiento de la multipolaridad, en esencia. En efecto. América Latina, con el tema de multilateralismo, antes del COVID, realmente estaba viviendo una situación un poco difícil. ¿Cómo se puede describir? De transición. Había pasado desde el 2004 hasta el 2016-17, en una época en que se podía definir de desarrollo de la nueva izquierda, y tengo que ser enfático con mencionar la nueva izquierda. Pero ya después, a partir del 2016, vemos cómo desde las entrañas de la administración de algunos de los estados, vemos el fracaso del modelo social de el socialismo del siglo XXI. Pero después vemos también los temas de corrupción que comienzan con aquellos juicios de Lava Jato en Brasil. Y vemos el desmoronamiento de la izquierda, pero después vemos cómo se realizan grupos de presión desde la OEA, igual el famoso Grupo de Lima, a principios o a mediados del 2019, mejor dicho, que viene a sonar mucho ya para septiembre, octubre, y las famosas reuniones de Trump con aquellos presidentes estratégicos que conforman la OEA. Giovanni, quería preguntar, ¿cómo estamos en República Dominicana, porque ya cerramos el bloque, antes del COVID, y preponderantemente importante, desde el punto de vista diplomático y comercio internacional? Sí. ¿Cómo estamos? En una zona privilegiada, en el contexto de que la República Dominicana, semanas antes de la crisis mundial del COVID, o sea, declarada pandemia, ya República Dominicana se preparaba para lo que hoy en día lo hace por segunda ocasión, o se encuentra en desarrollo de segunda ocasión de presidir el Consejo de Seguridad en calidad de Estado miembro no permanente. Y ese es un tema muy relevante que hay que destacarle. A la República Dominicana le toca no solamente una experiencia única por la dinámica, ¿no?, de la teleconferencia, etcétera, sino también un escenario mundial único. Perfecto. Bueno, Olivier, el primer bloque llegó al final. Quédese con nosotros porque en el segundo bloque vamos a estar hablando del mundo con el COVID, envuelto en una pandemia que nos ha cambiado la vida y que nos va a dar mucho trabajo, por lo menos en los próximos 6 meses, 9 meses, 1 año, no sabemos el tiempo exacto, a volver a lo que Víctor ahorita llamó lo normal. Yo le llamo la nueva normalidad. Volvemos en breve. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud!
Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Melex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa. Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. Recetas médicas digitales. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, dispuso que las administradoras de riesgos de salud ARS y las farmacias acepten las recetas de medicamentos en las consultas médicas en formato digital. Energía garantizada, Catalina cumple. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, viene ejecutando con éxito su plan de contingencia para que haya energía eléctrica suficiente en todo el país, pese al coronavirus. Desde el 18 de marzo al 30 de abril, el sistema eléctrico se ha mantenido en el 98% de su capacidad habitual. La central termoeléctrica Punta Catalina ha aportado al sistema eléctrico 310.21 gigavatios, 35% del consumo nacional. A su vez, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI aportó 160 gigavatios de energía limpia y la empresa de transmisión eléctrica dominicana ha reforzado sus equipos técnicos y administrativos a fin de garantizar el buen funcionamiento de las redes. Intervención sanitaria especial en la capital. El Ministerio de Salud Pública ejecutará un plan de intervención para reforzar las medidas de vigilancia y control por el COVID-19 en el Distrito Nacional, una de las localidades con mayor número de contagiados. La intervención se realizará en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, la Alcaldía, el Centro de Operaciones de Emergencias COE, la Fuerza Aérea Dominicana y la Defensa Civil. Acción conjunta Fuerzas Armadas y Salud Pública en Puerto Plata. Los Ministerios de Defensa y Salud Pública iniciaron un operativo de pruebas rápidas para detectar nuevos casos de COVID-19 en 12 barrios del municipio San Felipe de Puerto Plata. Quédate en casa. Unidos, lograremos ganar la guerra al coronavirus. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida.
No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. Y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Diles, el sabor nos hace único. Continuamos aquí con Conexión Global RD en este sábado, un sábado en tiempos de coronavirus, como le estamos diciendo desde hace un rato. Profesor Giovanni Báez Aufan, maestro, antes del coronavirus ya en el mundo se está visualizando una situación, digamos que de un conflicto tenso, y se había disminuido de manera, diría que hasta casi dramática, el tema de la cooperación internacional. Todos sabemos lo que significa la cooperación internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la cooperación juega un rol fundamental en el desarrollo de las relaciones internacionales. ¿Cómo atrapa al mundo el coronavirus? O sea, antes del coronavirus, en esa pequeña fase, ¿cómo atrapa al mundo en el ámbito de la cooperación internacional? Bueno, no soy especialista en temas de cooperación, pero sí pudiese hablar a grandes rasgos. Por ejemplo, en términos de, cuando hacíamos el repaso en la sección anterior, se mencionaba la Unión Europea y estados, por ejemplo, de la antigua Yugoslavia y aquellos estados que se encuentran en el extremo oriental de Europa, que son los más empobrecidos. Y se quejaban precisamente, algunos de ellos que pertenecen a la Unión Europea, se quejaban de precisamente lo lentos que eran los procesos de ayuda y los procesos de cooperación que se pudieran gestionar desde la Unión Europea hacia otros actores. Igual, en términos, por ejemplo, de Italia, cuando se dio el acercamiento, pues se dejó claro la falta de previsión quizás de la Unión Europea en los temas de relaciones bilaterales entre estados, y el tema de cooperación fue un tema que saltó porque no estaba estipulado, y se hablaba inclusive hasta de la legalidad de ese acercamiento. En cuanto a América es un escenario único, porque en América se dan unas dinámicas de cooperación muy particulares, y sobre todo aquellas denominadas la cooperación sur-sur. Nosotros vivimos un ejemplo, yo diría, no clásico, pero sí muy representativo de cooperación sur-sur y complementaria, en el caso, por ejemplo, de los estados que pertenecieron al ALBA. Sin embargo, un escenario de cooperación entre estados de América Latina, pues tendríamos que irnos específicamente al SICA, ¿no? Y es a nivel solamente de subregión, y la subregión del Caribe, ¿no? Centroamérica y República Dominicana. Pero entonces, por otro lado, hablar de bloques que incluya cooperación en América del Sur, pues vemos cómo estos bloques van realmente, yo diría, diluyéndose y dando espacios que estaban más bien abiertos hacia los intereses políticos más que a cooperación, y de repente vemos esa política de la Unión Europea, específicamente de aquellos países que son
líderes de la cooperación, y me refiero en caso específico, por ejemplo, España, que tiene una tradición envidiable y notoria en los temas de cooperación, que cada vez tenía mayor presencia a pesar de la situación que se ve. Y en el marco inmediatamente del coronavirus, ¿quién ha manejado bien, mejor, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de las redes que se van creando a nivel de relaciones internacionales con el tema de la ayuda y la cooperación? En el caso ya a partir de enero, que es cuando definitivamente el mundo se encuentra con el tema de la pandemia, en definitiva, la pregunta es, ¿quién ha manejado mejor los temas de cooperación? ¿Quién le ha sacado partido al tema del coronavirus en materia de cooperación? Bueno, yo creo que es muy temprano para uno hablar de quién ha sacado o se ha situado mejor en el contexto político y quién ha creado mejores términos para la cooperación. Sí, porque estamos es muy en medio de temprano. la pandemia, o sea que hasta Pero que sí, y es reciente, ¿no? Es muy muy poco reciente. tiempo para poder llegar a conclusiones, digamos, a análisis concluyentes. Podemos ver pinceladas e ir midiendo, pero aún no es tiempo de tener ya una conclusión, me parece. Pero por ejemplo, vemos el caso de China, de la República Popular China, que ha dicho presente en varios estados del mundo, yo diría en todos los continentes. Pero igual, no podemos nosotros, de la misma Unión Europea, descartar lo que ha hecho España en medio de la crisis económica y en medio de los golpes y tragedia humana del coronavirus en España, pues, como ha dicho presente en América Latina e inclusive en Estados Unidos de América. Pero igual, vemos nosotros participación de médicos enviados, por ejemplo, por Cuba en diferentes espacios de América Latina que han dicho presente. Es muy temprano, no me atrevo a dar ninguna opinión al respecto, pero sí me atrevo a decir algo. En términos de cooperación, sería muy interesante ver qué es lo que el sistema de integración de Centroamérica ha estado desarrollando y pueda lograr. Yo creo que es uno de los puntos más relevantes para República Dominicana y para la región, ver la madurez y el nivel de institucionalidad y madurez política que pueda manejarse el sistema de integración de Centroamérica, porque recuerden que uno de los objetivos es el tema de seguridad, el tema de la gestión de eventos de esta naturaleza. Es también uno de los objetivos, de los 5 objetivos esenciales del sistema de integración de Centroamérica. Una pregunta, o sea que nosotros... que se va moviendo mucho. Hablamos en el primer bloque de antes de COVID y veíamos un análisis global de lo predominante que desde un diplomático como tú y un especialista en servicios internacionales observa. Pero en ese mismo contexto te quisiera preguntar, ¿cómo estamos con el COVID-19 hoy? ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué ha estado pasando? Que sea un tema de análisis desde tu especialidad. Y el mundo, ¿no? Sí. El principal tema de análisis en el contexto de la dinámica de la comunidad internacional son varios. Están las garantías para el acceso de los estados a los medicamentos y tratamientos. Ese es uno fundamental. El otro es la seguridad alimentaria de los ciudadanos alrededor del mundo, que es un tema que a la vez se desdobla de derechos humanos
Y hablando de derechos humanos, el que muchos de los de hoy en día de los estados que están afectados por esta pandemia también hablan es el de no solamente la seguridad de los medicamentos, no solamente la seguridad alimentaria, sino la seguridad de la información pertinente científica. Y si mal no recuerdo, hizo un llamado muy interesante, y diría muy inteligente, el presidente de Costa Rica, hablando, por cierto, del Zika. ¿Cuál es esa situación que se presenta en el caso, cuáles pudiera ser, diríamos, esos efectos que pudiera tener la disputa entre el presidente de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, dado la importancia y lo relevante que son los Estados Unidos en el ámbito de las Naciones Unidas? ¿En qué contexto, maestro? En el contexto de la disputa que tiene el presidente Trump con la Organización Mundial de la Salud y cuál pudiera ser los efectos, diríamos, en el ámbito de los temas sanitarios. Bueno, mientras hay una disputa, también Estados Unidos ha garantizado fondos. Varias potencias mundiales han garantizado fondos para la OMS, para su correcto funcionamiento y administrar fondos, si se pudiera llamar fondos de emergencia para tratamiento y temas de logística que tengan que ver con el manejo de la pandemia. Obviamente hay temas que son políticos, pero también hay temas que son de carácter humano. Y de acuerdo al tema político, hay tela que cortar. El actual secretario de la OMS sabemos que fue un protegido, más que todo motivado y puesto en acción por China, por un lobby chino. Y se habla mucho de cómo se manejó la información del desarrollo de la pandemia en los meses de finales de diciembre e igual enero y febrero, y cómo esto comienza a impactar de una manera masiva alrededor del mundo hasta considerarse pandemia para el mes de marzo. El manejo de la información es un tema que queda en discusión y sin duda queda está en agenda. Brevemente, de la manera más corta posible, si se puede, ¿cuál es la región del mundo que mejor ha manejado el tema del coronavirus? ¿Y por qué? Pero siempre lo más sencillo posible. Por los ejemplos vistos, tendría que señalar Japón, Corea y Taiwán. ¿Cuál de la Corea? ¿Corea del Sur o Corea del Sur? Corea del Sur. De Corea del Norte no tenemos datos ni son confiables. Y los países escandinavos, sin duda. Yo diría que el norte de Europa, pero en especial los estados escandinavos han tenido un manejo sui generis y efectivo. Pero sin duda el tema... Puede ser un ejemplo para nosotros, buenas prácticas. No sé si se adaptaría a nivel cultural y obviamente la logística y la técnica, por ejemplo, Alemania, Suecia, son estados que pueden hacer 30,000, 40,000 pruebas a la semana. Bueno, profesor Báez Aufán, estimado Víctor Tineo, vamos a nuestra segunda pausa comercial, por favor, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con el profesor Báez Aufán. Ya nos aprendimos su nombre correctamente, por lo menos el orden de los apellidos, sobre qué deberíamos nosotros estar considerando que podría pasar en el mundo a partir de que el COVID-19 ya no sea la amenaza que es hoy. Quédese ahí para que escuche a Báez Aufán al respecto. La vida nos ha cambiado.
algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Esta es una finquita de 260 tareas. Aquí la única producción que tenemos actualmente es mango, de variedad Mingolo. Se vende para Estados Unidos y para Europa. Yo me siento bien en ese sector. Esto está financiado por el Banco Agrícola. El banco siempre está muy chévere con uno. Tiene los fondos, lo más importante. Aquí están viniendo ahora mismo personas hasta en vehículos privados, jipetas, muchas guaguitas, esas que le dicen plataneritas, ¿verdad? Y camionetas vienen cargas y se van a venderlo en la capital. Aquí llevan mango hasta para el este, para Bávaro, La Romana, San Pedro de Macorís. Se está vendiendo mucho, y la gente comprando y nosotros comprando. Aquí no hemos cortado todavía el 30% de la producción. Yo le soy sincero, vamos a tener mango por un tubo y por pipa. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Quédate en casa.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en Conexión Global RD este sábado maravilloso desde casa. Sabe que tenemos que obedecer las normas prudenciales de quedarnos en casa la mayor parte del tiempo posible. No nos podemos desesperar porque la desesperación nos puede generar problemas serios. Tenemos que colaborar con las autoridades, que es colaborar con nosotros y es colaborar con los más cercanos. Llegando ya al final de Conexión Global RD, en el bloque 1 habíamos hablado de la realidad global antes del COVID-19. El profesor Giovanni Báez Aufán, licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, abordó el tema. En el segundo bloque hablamos de la realidad del COVID global. Él magistralmente la fue desmenuzando. Pero la pregunta, profesor Báez Aufán, que nos estamos haciendo, finalizando el programa de hoy, ¿para qué debería prepararse el mundo post-COVID? Cuando podamos decir que estamos en lo que evidentemente debemos llamar la nueva normalidad. Me gusta mucho el término que utiliza de nueva normalidad porque sin duda todo apunta a que tendremos un mundo en que nos acostumbraremos de alguna manera a vivir bajo una amenaza de un brote de COVID, a vivir sobre todo con amenazas posibles de otros tipos de virus. Las pandemias no es un tema nuevo para la humanidad, es algo que ha diezmado la humanidad en otras ocasiones. No creo que sea el caso del COVID, pero sí vendrán cambios. Y voy a hacer dos comentarios, uno en el contexto de la dinámica internacional, de la comunidad internacional, y uno que lo voy a transpolar, caso República Dominicana, como un ejemplo representativo. Respecto a la comunidad internacional, ya se está hablando en el contexto, por ejemplo, de la ONU, y específicamente yéndonos a una de las ramas, a la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Desde el 2016 existen protocolos para temas de gestión de emergencias sanitarias en el contexto global. Tenemos nosotros la resolución A6930 y luego seguido por la resolución A7723, en el que habla sobre la gestión de situaciones de emergencia y de colapso sanitario en los Estados miembros, y se habla del tema de salud sanitaria, el tema toca el tema específico de la salud sanitaria como un tema esencial de la seguridad y de la estabilidad de los estados, y propone un protocolo.
yo estoy seguro que esos protocolos van a cambiar y va a haber un antes y un después. ¿De acuerdo? Si bien se hablan de estos protocolos, el tiempo de respuesta, hablamos en el primer bloque, en el segundo bloque, de la cooperación. Seguro la cooperación se va a tener que mover en el futuro en el tema de la respuesta rápida. ¿Qué tecnologías se pueden crear para respuestas rápidas para los inmigrantes, para los viajeros, todas aquellas personas que se desplazan de un punto a otro y no son originarios del mismo, o aquellos que regresan de puntos foráneos a sus hogares? Eso es un tema que yo creo que va a ser esencial. Otro tema esencial va a ser obviamente los tratamientos, porque como bien señala, hablar de una vacuna es poco probable. Es algo que toma años. Exacto. Toma años, por lo menos toma un año. Pero hablar de tratamiento, eso puede ser mucho más viable. Profesor Báez, Aufán, toma un año si logramos estudiar el virus y digamos que el virus ya para su mutación. Pero mientras haya riesgo de mutación, la vacuna no es confiable. Eso en el contexto de la OMS, que seguro que va a presionar para el tema de la cooperación científica también entre los estados. En ese mismo orden, nosotros tenemos que señalar que la OEA, hablando ya de lo regional, hace un par de semanas atrás habló de que tenía que participar como garante, o más que todo como veedor, tengo que usar el término, y de dar todo tipo de asistencia técnica en los temas de cooperación científica, pero también en los temas de cooperación, de medicamentos y también de tratamientos necesarios para el COVID-19. Y eso es a nivel regional. Obviamente el SICA, y como había mencionado con anterioridad, se habla de un fondo de emergencia. Igual otros estados como Alemania ya han estado hablando de crear ante el Consejo de Seguridad una propuesta de fondo de emergencia, algo aparte de la OMS. Y China se ha mostrado inclusive un poquito renuente al tema, de tratar el tema del COVID, ¿no? 19 como un tema dentro del Consejo de Seguridad, pero varios estados cada vez se van alineando más a esa perspectiva. En el tema específico del SICA recojo lo que hablé anteriormente. Se va a tener que crear no solamente protocolo para seguridad alimentaria y protocolo para seguridad de medicamentos, que ya existen, pero adaptarlos y crear inclusive la seguridad de que esos medicamentos no se encuentren su factura, su manufactura, en un país o en dos países de la región en específico, sino que sea algo un poquito más distribuido para garantizar aún mayor seguridad y accesibilidad rápida. En el contexto de la OEA, se habla de cooperación técnica, pero también cooperación financiera, y es un tema que se tendría que estudiar a fondo y sobre todo en el contexto de la cooperación en América Latina. La palabra cooperación, profesor, ha estado surgiendo mucho en nuestra entrevista de hoy. ¿Por qué le preocupa tanto? No sé si la palabra preocupación es la que deba usar, pero ¿por qué insistir en cooperación? ¿Qué vislumbra un diplomático experto en servicios internacionales que hace tanto énfasis en una entrevista sobre la cooperación? ¿Qué riesgo vemos? ¿Qué necesidad tenemos de fortalecer ese elemento tan importante del vivir común? En este momento de pandemia. La grandeza del ser humano y de muchos animales que consideramos nosotros que son ejemplos de eficiencia y de adaptabilidad en la naturaleza es el grado de cooperación. Porque en ella no estaríamos hablando de cooperación financiera solamente, sino también de cooperación técnica. Cooperación para garantizar seguridades
que son tan necesarias. Nosotros no podemos depender solamente de una región para abastecernos de ciertos medicamentos o de ciertos insumos técnicos, o sea, insumos tecnológicos que nos puedan salvaguardar y estudiar el desarrollo del COVID, por ejemplo, por espacios en el territorio nacional y inclusive en municipios. Va más allá, también es un saber hacer, un savoir-faire que es tan importante. Es lo que mencionaba el presidente de Costa Rica, es el conocimiento y la base científica de ese conocimiento que también se hace tan necesario en esta época para combatir, para enfrentar. Viendo otro elemento de la nueva normalidad, ¿qué usted espera desde su punto de vista, analista global, dentro de su especialidad y más como un director de escuela de una universidad? ¿Qué vemos? ¿Qué nos depara ese futuro post-COVID? Imaginándonos ya terminado, curva plana, pero, como usted decía, con una amenaza cada vez más posible de un nuevo virus tan aplastante como el COVID, o peor, o una nueva pandemia, porque el hecho de que duráramos 100 años desde 1918 con la gripe española y que ahora que tengamos una pandemia, no es que podemos decir, profesor, que tendremos pandemia cada 100 años. Es posible que antes de lo que imaginamos y queremos podamos enfrentar otra pandemia. Es muy probable que esta generación y las que vienen tengamos que vivir una o dos pandemias. Es un tema que no es solamente biológico y completamente aleatorio. Tiene que ver mucho la interacción del ser humano con el medio ambiente. Eso le iba a decir. Si tenemos la posibilidad, no lo estamos diciendo de una manera concluyente, pero dada los elementos biológicos que el COVID ha tratado, ha creado conciencia de que las probabilidades de que la incidencia de nuevas pandemias sean más frecuentes que entre 100 años, usted lo que nos está queriendo decir es que debemos ir aprendiendo a vivir una nueva vida, sabiendo que las medidas de evitar una pandemia o de evitar que un virus se propague siempre va a depender de nosotros. En efecto, y creo que un tema clave será la detección unitaria, o sea, por cada uno, por cada habitante de manera responsable, por cada ciudadano. Crear los medios institucionales para garantizar en los espacios públicos el que alguien con asintomático, pero sin duda con una capacidad de expandir el virus no esté presente, y inclusive hasta de sanción. Seguro muchos estados habrán pensado ya del protocolo en los aeropuertos de crear pruebas que duren quizá segundos o escasos minutos para dar respuesta negativa o positiva con alto porcentaje de confiabilidad. Igual nosotros tendríamos que hacernos periódicamente ese tipo de análisis, aquellos sobre todo que estamos en el mundo laboral y que tenemos vida social también. Es inevitable. Veo un mundo que por un tiempo indefinido, no sé, quizá puede ser 6 meses, 8 meses, o quizá puede ser 1 año, 3 años, 4 años, en que tengamos que vivir bajo esa perspectiva y que los estados tengan que ser garantes de esa seguridad de que un virus con las características tan invisibles como es este no sea un tema del día a día de terror, ¿no? O de miedo. Profesor Báez Aufán, terminando el espacio, el último bloque, se me ocurre preguntarle, todo lo negativo tiene algo positivo, el yin, el yang, la cruz de la cara, de la moneda. ¿Qué pudiera usted visualizar que pudiera dejar la nueva normalidad post-COVID a la humanidad? ¿Tiene algo positivo que podamos nosotros ver para finalizar el programa con esa consideración suya? Bueno, en términos económicos no creo.
sí crea nuevas dinámicas, sin duda. Seguro acercamiento con países que quizás no habíamos considerado tener acercamiento estratégico, lo tengamos. Pero como país es un momento para replantearnos lo que tenemos y cuidar el medio ambiente, ser consciente del medio ambiente. Por cierto, el medio ambiente nos ha demostrado que nosotros somos los que más lo hemos dañado, porque si algo positivo ha pasado en estas cuarentenas globales es que la naturaleza ha tenido un respiro y está demostrado por doquier. Con este pensamiento y expresión del profesor Giovanni Báez Aufán, licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, le decimos hasta el próximo sábado con otro espacio, otra entrega más, con la calidad que siempre procuramos hacer. Gracias por compartir con nosotros esta hora de este sábado. Profesor, gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Buen fin de semana. Bye. Igual para todos.